Hace unos años lo dijimos aquí en la Universidad de Guadalajara en un reportaje especial denominado Casas de Papel, que esto sería una bomba de tiempo. Y ahora esa bomba estalló. Estamos hablando justamente de las casas que construyó el Infonavit, en lugares donde no debía haberse construido, cerca de ríos, cerca de las vías del tren, lugares totalmente insalubres, la calidad ínfima. Ahora esas casas, la mayoría, están abandonadas. Y esto realmente es muy preocupante. Vea usted. Y aquí puras mujeres les vende agua, ¿verdad? Muchos hogares hechos por mujeres. Sí, la mayor parte. Y los hombres no se arriman. Con hijos. Sí. Yo soy reubicada de Arroyo Seco, San Agustín. Y porque era un arroyo federal. Pero a de cuenta, pues nos sacaron de ahí y no tengo un documento que diga, es mi casa. Cerca de 9, 10 años fue de las primeras que me vine para acá. Pero pues ya no paga renta, ya no paga nada. No, y ahorita ya no. Pero de todas maneras igual, o sea, pues no tenemos lo que es escritura, no tenemos el agua potable. Tampoco la estamos. ¿Les pusieron nada? Tenemos agua y eso, pero no tenemos contadores, no pagamos agua y pues deberíamos de estar al corriente con los pagos. 8 años que vamos a cumplir aquí en este fraccionamiento. La problemática es que nos dijeron que nos iban, en cuanto los primeros que terminaran de pagar sus escrituras, su casa, nos iban a regalar las escrituras. Yo dije, yo quiero ser de las primeras, pero nosotros ya cumplimos, queremos que ellos también nos cumplan. Tengo miedo de que que vaya a llegar el dueño, que nunca ha llegado, ni sé, ni lo conozco, ni nada. Y pues sí, le digo, tengo miedo de que vaya a llegar y de ver, ¿sabes qué? Es mi casa y vámonos. Me tocó ver el caso de una señora que se salió embarazada y se fue a aliviar. Cuando la señora llegó ya le habían sacado sus casas, otra familia, sus cosas. Otra familia, porque así nomás llegan y yo la habité, tú ya te saliste por, 15 días, tú ya te saliste y yo me meto a la casa. Se les llamó casas de interés social, supuestamente, para hacer cumplir ese artículo 4º constitucional que garantiza el derecho de toda familia mexicana a disfrutar de vivienda digna y decorosa. Sin embargo, se trató de un espejismo donde la corrupción, el negocio inmobiliario y los líderes políticos llevaron al fracaso un proyecto multimillonario que, sin embargo, ha truncado los sueños de muchos derechohabientes de Infonavit, quienes hoy se reúnen en torno a un movimiento nacional donde se declaran abiertamente víctimas de esta dependencia federal. Me siento robada por los dos lados, por parte de mi trabajo y por parte del organismo del Infonavit. Se llama Movimiento Nacional Víctimas del Infonavit porque realmente esto está en toda la República Mexicana. Las casas del Infonavit, los créditos se encuentran en toda la República Mexicana y necesitamos movimiento, necesitamos acción, necesitamos que la sociedad se dé cuenta que solamente a través de la participación, de la unión, de la vinculación, podremos quitarnos de encima una situación que realmente se está convirtiendo en una losa tremenda para muchísimas familias y que lo ha sido para otras durante más de 25 años. Es el momento en que las víctimas del Infonavit salgan, afloren, muestren su dolor al mundo, y en especial a Andrés Manuel López Obrador, para que reconozca que existe un grave problema en México a través de las casas de Infonavit, de esos créditos perversos. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ha señalado y reconocido que hay más de 5 millones de viviendas en todo el país. En Jalisco se habla que hay más de 200,000 viviendas. Sin embargo, estudios preliminares nos dicen que hay una cantidad mayor a esa que se ha mencionado.
Son numerosas y muy diversas las consecuencias de las malas decisiones que se tomaron en el Programa Público de Vivienda de Interés Social, ya sea por parte de Infonavit y Provipe o Fonapo. Y miles de mexicanos viven en la desesperación junto a un río contaminado, por ejemplo, calles destrozadas o una planta de tratamiento que no es más que una insultante simulación. Sí, está horrible y en la noche pues sí da miedo porque por ahí se vienen los vaguitos a las casas de enfrente. Y uno que sale con sus hijas, pues sí da miedo que estar así. Mi hijo tenía insuficiencia renal y yo lo llevaba a sus consultas y cuando falleció me dijo el doctor que el ambiente no le ayudó mucho para su enfermedad. En lugar de ayudarle, el medicamento lo empeoró más, Lo empeoró más. ¿Cuántos años? Él tenía 30 años. ¿Así se va usted? No tengo en qué vivir, tengo más hijos. Tengo 4 míos y 3 de él. 3 niños de él y tenemos que seguir aquí, no tenemos a dónde irnos. Sí, pues es un fraccionamiento, pero si no las vende Infonavit. Pues como usted puede observar, ahora sí que las casas están... El pretexto o razón del ayuntamiento es que el fraccionamiento no está entregado. Desgraciadamente, pues cuando compramos a lo mejor no nos dicen eso, ¿verdad? Que no está entregado, nos ponen lo bonito. Casas abandonadas, no entra alumbrado público. La vivienda digna y decorosa que promete la Constitución se convirtió en un nido de problemas. Los gobiernos autorizaron la construcción de fraccionamientos en condiciones completamente desfavorables y, al parecer, sin ningún seguimiento oficial para vigilar que las empresas inmobiliarias cumplieran con sus responsabilidades. Pero también los ayuntamientos han sido omisos con sus propias obligaciones. Hay muchos niños, somos muchas mamás solteras, hay muchos niños, muchos zancudos. ¿Y la escuela está lejos o no hay? En Villas. Ajá. El río huele feo. Hay muchas casas que están abandonadas, las cuales ya las destruyeron. Hay gente que en realidad las necesita y las agarran como, ahora sí, como quemadero, donde van y se meten chavos a drogarse, van y se meten muchachitas con parejas a tener sus cositas ahí. Sí, hay mucho abandono de casa, incluso ya hasta quemaron casas, Como focos de, ahora sí, como quemadero. ¿Qué le llaman el quemadero? Sí. Que se meten a drogarse. En febrero de 2019 se publicó el resultado de un diagnóstico realizado por un consultor urbano de origen alemán que revela las condiciones de abandono de vivienda, marginación, inseguridad y falta de calidad del espacio público en 33 fraccionamientos de interés social ubicados en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Trascendió que el 96% de las personas no tienen acceso a servicios básicos de salud, 72% de ellas no cuentan con acceso a internet y el 70% de las viviendas se dan cortes frecuentes en los servicios básicos. A 3 meses de haber asumido la presidencia de la República en febrero de 2019, Andrés Manuel López Obrador anunció el programa Responsabilidad Comparada, con el que Infonavit condonará 55% de las deudas de los trabajadores de hasta 4 salarios mínimos y cuyos créditos de vivienda se volvieron impagables. Un problema que sufren, por cierto, casi 5 millones de mexicanos y que va en aumento día con día. Es un proceso de ajuste en los créditos, en los cambios de veces salario mínimo a pesos, pero es evidente que es insuficiente. Él mismo dice que va a ampliar el proyecto para el año que entra, pero son 190,000 personas las que salieron agraciadas en este proyecto inicial, pero estamos hablando de 3,5 millones de afectados. Y de esos 3,5 millones, muchos están en la disyuntiva de o comer o pagar ese crédito. Hay que ver que muchísimos están dando el 100% de su sueldo para el pago a Infonavit y tienen que estar completando a través de trabajos informales. Cualquiera que entre al Seguro Social, que entre a un trabajo formal, es atrapado por el Infonavit. Tienda de raya, ¿no? El gobierno ya tiene que tomar cartas en el asunto y entrar a resolver de fondo este tipo de problemas.
el problema no se resuelve con decisiones políticas ni económicas. Hay que hacer un análisis en todos los aspectos, jurídico, sociológico, para conocer las características socioeconómicas de las familias que dejaron de habitar esas viviendas. Quienes se ven severamente afectados por lo que muchos califican incluso como un fraude o una trampa son los derechohabientes que cotizaron en Infonavit durante años, en los que pagaron sus créditos, pero actualmente siguen debiendo más del monto original con el que se habían endeudado. Yo adquirí una vivienda en el 2007. El préstamo que adquirí fue por 180,000 pesos. Repitiendo, el 2007 he pagado 12 años y aún debo 260,000 pesos. Yo vine desde el primer año que noté que ahora sí que mi capital no disminuía. Preocupada, pues vine a solicitar información. Te tratan, ya sabes cómo, con una indiferencia tremenda. Te miran de arriba abajo, no, yo no sé. Pregúntale a él, no, yo tampoco sé. ¿Quién te dijo que yo sabía? No, pregúntale a aquel. Nunca te dan la cara, no te dan una respuesta concisa. Existen aproximadamente 3,5 millones de personas afectadas por este tipo de créditos perversos y el tipo de afectación varía. La gran mayoría, bueno, pues dicen, ¿cómo es posible que yo llevo 10 o 12 años pagando mi crédito y no ha bajado nada, no ha bajado y al contrario, sube mi saldo? O sea, eso es por el lado de la certidumbre del pago, pero hay otros que lo han perdido todo y después de haber pagado 10 o 15 años, pues llegó el momento en que exhaustos ya no pudieron más y reventaron y les quitaron la casa y los sacaron a la calle. A muchos a punta de pistola. Y la prueba está en la cantidad de jueces que han sido y magistrados que han sido metidos a la cárcel precisamente por la colusión con algunos tipos del Infonavit para poderles quitar sus casas a mucha gente. Esa misma incertidumbre la comparten quienes viven en las casas que les otorgó el Fondo Nacional de Habitaciones Populares, dependiente de la Sedesol dentro del programa Ahorro y Subsidio para la Vivienda, llamado Tu Casa, o quienes fueron supuestamente beneficiados por el Instituto Promotor de la Vivienda y Provipe. Yo aquí ya tengo 11 años y desde el tiempo que tengo aquí no hemos podido ni arreglar ni escrituras ni nada. Eso sí vienen a cobrar, eso no queda. Vienen de Provipe. Porque no tenemos ni un documento que nos diga, es tu casa. Tenemos papeles que sacamos que nos pidieron de no propiedad y todo eso, pero un papel que diga que es mi casa, no es mi casa. Vengo también de Arroyo Seco, soy reubicada. Nos reubicaron porque era una zona de riesgo, pero nos trajeron a un lugar peor, porque no sabemos si las casas nos las van a dejar o nos las van a quitar, si vienen los dueños y nos sacan. Salvador Zamora específicamente, Pepe Ochoa también estuvo aquí, para solucionar lo de la planta tratadora, danos una solución. No, a lo mejor no digamos que quitarla, porque a lo mejor se va muy extremo, ¿verdad? Y a lo mejor no se puede hacer, pero pues darnos una solución, tanto iban a limpiar el canal y... Sí, o le digo, usted puede percibir los aromas que se dan. A las horas de la mañana, a las horas de la noche, los aromas son aún más intensos que los de ahorita. ¿Y los niños enfermos? Sí, la verdad. O sea, hay gente que se ha ido precisamente porque se han enfermado, alergias, enfermedades respiratorias. Los malos manejos dentro de Infonavit, que implica gravísimos señalamientos no solo de fraude, sino además de desviaciones de recursos, despojos violentos, deudas impagables, hace necesaria una reestructuración integral desde la raíz y por ende también de la ley de Infonavit. Debe modificarse, debe de convertirse en una ley humana, socialmente responsable. Lo que tenemos ahorita es una vulgar tienda de raya, que agarra al trabajador y lo exprime hasta su última gota de sangre y después lo manda a la calle. Eso no puede ser en esta cuarta transformación y eso es intolerable a mis ojos y estoy seguro que a los ojos de Andrés Manuel López Obrador. Esto no puede estar sucediendo. Realmente todo nace en el artículo 44 del Infonavit cuando lo cambian de salario de pesos a veces salario mínimo y es una situación que cada año aumenta el salario mínimo pero cada año aumenta tu capital, tu deuda. Eso es agiotismo puro
¿Cómo es posible que suceda eso? Pagando intereses y no abonas a capital. Grave. El préstamo que a mí me hicieron, pues obviamente es en vez de salario mínimo. ¿Cómo aplica? Desconozco. Desconocía también que tengo derecho a hacer un reclamo de las aportaciones que yo ya pagué al Infonavit. Cuando la Constitución establece que todos los mexicanos tenemos derecho a una vivienda digna, cabe preguntarse qué parámetros determina la dignidad de una casa. ¿Cómo debería ser supuestamente un entorno que se considera habitable para el desarrollo humano? Y se han establecido criterios mínimos, se habla del espacio mínimo vital. No es posible que las fincas de interés social, las viviendas de interés social que se construyeron en años anteriores, tengan 2 recámaras y vivan 4 o 6 u 8 personas. Entonces es importante que en los desarrollos tengan además sus áreas de esparcimiento, sus áreas recreativas, sus áreas comunes, pero en especial las viviendas deben de tener sus espacios mínimos vitales. Pero ¿a dónde nos vamos? No tenemos a dónde irnos. No puedo yo. Mi esposo es diabético y no puedo yo para otro lado, no puedo. Tengo que estar aquí. Esto pasa con el agua de aquí, porque como está muy contaminada por lo del río y tantas fábricas que hay, tantos químicos que le echan, así es lo que pasa. Ahora, esto es lo que pasa con las monedas. ¿Qué pasará con la ropa o con nuestro propio organismo? El pelo aquí, de hecho, se cae mucho por tanta contaminación que hay. A lo largo de las décadas se han creado diversos programas gubernamentales para atender y comprender la problemática de la vivienda en México. Quizá uno de los más conocidos es el fideicomiso, donde aportan tanto el gobierno federal como los patrones y los trabajadores en conjunto, que es administrado precisamente por el Infonavit. El actual gobierno federal emitió nuevas medidas que pretenden evitar que se siga sangrando a los trabajadores. Quisimos conocer los detalles de cómo se hará esa reestructuración. Sin embargo, el delegado en Jalisco no tuvo tiempo de atender nuestras dudas. Las personas ya no tienen la capacidad de pagar, los intereses son muy altos, las fincas se han encarecido, o bien los problemas son de tipo técnico, que no tienen suficientes servicios públicos o que fueron dotados estos desarrollos en forma deficiente de la infraestructura necesaria para los servicios públicos, o es el clima de inseguridad. Los intereses fueron muy altos, se han encarecido las viviendas, pues hay que buscar mecanismos para solucionarlos. Lo que sí queda claro es que es un problema ya nacional, grave, en el que el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto. Y hablo de los 3 niveles de gobierno, no es un asunto nada más federal. El gobierno federal debe de dar la pauta para hacer un acuerdo nacional como se hizo hace 20 años. Las movilizaciones de los derechohabientes contra Fonavit van en crecimiento, pues consideran que el acuerdo de responsabilidad compartida que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador en realidad no resuelve el problema, pues las medidas que se requieren implicarían cambios profundos, sobre todo debido a la cantidad de trabajadores asfixiados por la deuda. En Matamoros, Tamaulipas, el crecimiento es tremendo, es enorme. Bueno, yo creo que debe de ser por la enorme cantidad de trabajadores que hay de las maquiladoras. Estamos hablando de más de 100,000 trabajadores ahí y aproximadamente 50,000 créditos de Infonavit en todas las colonias que hay alrededor de Matamoros. Muchísimos de esos trabajadores han perdido su casa. Estuve yo ahí en Matamoros y he visto personalmente cómo hay casas abandonadas, pero porque sacaron a los trabajadores porque ya no pudieron pagar. Muchos trabajadores fueron dados de baja ahorita con las huelgas y ya empiezan los requerimientos, ya empieza el acoso. Es tremendo lo que está pasando.
Hay programas de regularización de predios urbanos que manejan tanto los municipios como la Procuraduría de Desarrollo Urbano, donde deben atender a los posesionarios de las fincas entregándoles un título de propiedad y que hacen las veces de escrituras. Situación que se debe explicar bien a los que se sienten afectados, como las mujeres del fraccionamiento Las Chivas, en Tlajomulco de Zúñiga, uno de los municipios con el mayor número de casas abandonadas en Jalisco. Yo fui a Provipe, ahí a, Pavo y 8 de Julio y López Cotilla, pregunté sobre las escrituras y ahí me dijeron a mí que no era asunto de ellos, que ya nosotros teníamos que acudir a Tlajomulco. Otra cosa, que también fui a Tlajomulco, mi hermana tiene una casa aquí, yo tengo una casa acá a la vuelta, y ya quisimos arreglar lo de las escrituras y no nos dan respuesta. Fui a tramitar mis escrituras que me dijeron que nos las iban a entregar en cuanto pagáramos, pero fuimos a Tlajomulco, fuimos varias y nos dijeron que no había nada para las escrituras, que lo que nos iban a dar era una cesión de bienes, no escrituras, que porque era un solo terreno, entonces que no se podía dar escrituras, que iba a ser una cesión de bienes. Ayuntamiento dice una cosa y Provipe dice otra. Somos una bolita de ping-pong. Nos traen del tingo al tango. Entonces, pues que venga el Ayuntamiento de Tlajomulco, que venga y Provipe, que se pongan de acuerdo y que nos digan en realidad qué es lo que pasa. Volví a ir y ya me dijeron que no, que era en Tlajomulco. Vuelvo a ir y me dicen que no, que ahí no había ningún trámite, que además el fraccionamiento ni estaba dado de alta. El desorden jurídico, burocrático, financiero y social salta a la vista con tan solo recorrer las calles de centenares de fraccionamientos donde la desolación se ha incrustado en cada rincón, propiciando, entre otras cosas, el fenómeno de la invasión de viviendas que otros abandonaron, generando más ilegalidad y descontrol. ¿Invadiste una propiedad? Sí. ¿Por cómo llegaste o por qué? No, pues se comenzaron a ver las casas solas y mucha gente comenzó a meternos, pues nos vimos en la necesidad. ¿Por qué? Pues no tenemos casa. Todas las casas están abandonadas y pues cualquier gente puede llegar y puede habitar en ellas. Pleitos entre gente porque pues se disputan las casas. Nos decían, no, pues la propiedad está sola, pues ustedes ven si se quieren arriesgar. Pues nos arriesgamos, dicen que no arriesga no gana. ¿Cuántas personas son? La verdad que son ustedes. ¿Sí? ¿En tu familia? En mi casa somos 4, tengo 2 niños. Está por aprobarse el Plan Nacional de Desarrollo que contempla un programa nacional de vivienda. En este contexto, es urgente e inaplazable que se revise de forma minuciosa todas las reglas de operación, pero muy especialmente las propuestas, por ejemplo, de la Academia Mexicana de Desarrollo Urbano, quienes conocen a fondo la problemática. Se haga un acuerdo nacional para resolver este problema, unas mesas de trabajo en las que nos den la oportunidad de participar a los ciudadanos organizados, como la Academia Mexicana de Desarrollo Urbano, a los universitarios y a los profesionistas que tenemos experiencia y conocimiento de estos problemas. En primer lugar, reconociendo que son víctimas y no deudores. O sea, todos los que están, por lo menos en nuestro movimiento, tengo las evidencias de que son víctimas de un sistema perverso. Entonces, por lo pronto a ellos, ver la forma de resarcirles el daño causado. Tengo todas las evidencias de lo que les ha afectado todo esto. Eso es por el lado de las víctimas. Por el lado de todo el sistema de Infonavit, yo creo que se tiene que hacer un análisis muy completo de todas las variables que afectan a un salario, a un crédito de esta naturaleza. ¿Cómo es posible que otorgues un crédito a 30 años creyendo que durante 30 años no vas a sufrir un cambio de suerte y hoy estés ganando 5 salarios mínimos y mañana 1? Se dispararon excesivamente los intereses de los créditos relacionados con la adquisición de estas viviendas. Hay que analizarlo y fijar un límite, porque la mayoría de las familias que adquirieron esos créditos se basan sus ingresos en su trabajo, en su salario que reciben, y algunos no tienen capacidad de pagar cantidades excesivas. Entonces hay que hacer un análisis. El derecho a la vivienda digna, esperemos que ahora sí sea respetado. Y así, a casi 50 años de la creación de Infonavit, ahora se revelan vicios, ahora se revelan fraudes
Y todo esto en perjuicio de miles y miles de familias que creyeron que iban a poder heredar una finca, una casa a sus hijos. Urge que en esta renovación que estamos sufriendo en México o que estamos gozando, haya justamente respuesta a los reclamos de estos derechohabientes, porque esto es algo para tomarlo en cuenta.